entre esas dos placas verticales o líneas verticales representaría al dieléctrico. Como les decía, hasta ahora el único dieléctrico que vamos a considerar es el vacío. Ya más adelante analizaremos el efecto de otro tipo de dieléctrico. De hecho, la clase anterior, recuerdan que ya fuimos capaces en algunos casos de identificar constantes de materiales dieléctricos. Sí, sí. Esta constante que determinamos en la clase anterior nos va a ayudar a establecer cómo es la capacitancia cuando el medio que está aquí es diferente del vacío. Aquí en la conexión en serie, desde el punto de vista simbólico, tenemos conectados 3 capacitores con 3 capacitancias distintas. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos potenciales eléctricos hay en esta conexión? A ver si alguien me puede decir. Hay 2. 2, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Y en medio? ¿Habrá más potenciales eléctricos? Sí, también, en medio ahí. Muy bien. Si todo esto es un material conductor, ¿cómo es un material conductor en su interior? Hablando de potencial eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico al interior de un conductor, muchachos? Al interior no hay. Muy bien, el campo eléctrico es 0. Perfecto. Ahora, si el campo eléctrico es 0, ¿cómo es el potencial eléctrico? Recuerden que el campo eléctrico es el gradiente del potencial eléctrico. Constante. Correcto. El interior de un material conductor se comporta como una superficie equipotencial. El potencial eléctrico es constante. Entonces, si yo aquí fijo un potencial eléctrico a la izquierda como VA positivo, y todo esto es un conductor, toda esta línea en color negro es un conductor, toda esa región estará al mismo potencial eléctrico. Del otro lado, yo tengo un potencial eléctrico B negativo. Todo este conductor en línea en color negro se comporta como una superficie equipotencial. ¿Qué debería pasar aquí dentro en todos estos conductores? Todos son, eléctricamente hablando, superficies equipotenciales, lugares equipotenciales. Entonces yo aquí dentro tengo al menos 1 y 2 potenciales eléctricos, que en general son diferentes de VA y VB. Entonces aquí en una conexión en serie tengo más de 2 potenciales eléctricos. En este caso son 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, nosotros cuando trabajamos con capacitores, realmente lo que estamos haciendo es estudiar una triada de variables eléctricas. Esa triada de variables eléctricas se compone de la carga, capacitancia y diferencia de potencial. En el caso de una conexión de capacitores, si ustedes llegan a conocer estas cantidades de forma explícita, todas ellas, entenderán por completo el comportamiento de la conexión. En el caso de una conexión en serie, debido a la ley de conservación de carga, la carga eléctrica va a ser igual en cada uno de los capacitores y también eso va a ser igual a una carga total. La diferencia de potencial, debido a la ley de conservación de energía, la diferencia de potencial total será la suma de diferencias de potencial individuales. De forma estricta, una diferencia de potencial no es directamente una energía, pero sí se relaciona con ella. De hecho, ustedes deben saber que el potencial eléctrico es el cociente entre energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Si ustedes consideran estas dos ecuaciones para la carga y diferencia de potencial, además de la relación que existe entre carga y capacitancia, capacitancia y diferencia de potencial, llegarán a esta ecuación que establece que la capacitancia total de esta conexión, su recíproco, es equivalente a la suma de recíprocos de las capacitancias individuales. Esta es la ecuación que vamos a utilizar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que establece físicamente esta ecuación? Yo puedo tomar la conexión de 3 capacitores, los que están aquí en la figura, y el comportamiento eléctrico de esos 3 capacitores los puedo reemplazar a través de un solo capacitor, que se conoce como capacitor equivalente. La capacitancia de ese capacitor equivalente se calcula con la ayuda de esa expresión.
Ahora vamos a observar una conexión en paralelo, primero desde el punto de vista físico. Yo tengo 3 capacitores conectados en paralelo, cada uno con sus capacitancias, 1, 2 y 3. Y en este caso voy a aplicar una diferencia de potencial de arriba hacia abajo. Voy a fijar un potencial eléctrico arriba, VA positivo, y abajo un potencial eléctrico VB negativo. A ver, quiero que me digan. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en la placa superior del primer capacitor? VA, ¿Por qué? porque es Es la que correcto. tiene el conductor. Si pasamos a la representación simbólica que está aquí abajo, ¿qué representan todas estas líneas en color negro, muchachos? ¿Conductores o dieléctricos? Conductores, Correcto. ¿Dónde están los dieléctricos aquí? entre las placas. Correcto. El espacio en blanco que está aquí representa un dieléctrico. Entonces, si toda la línea superior es un conductor y yo fijo un potencial eléctrico V a la izquierda en este punto, ¿cuánto vale el potencial eléctrico en la placa superior del primer capacitor? Como dijo Adonis, es VA. ¿Por qué? ¿Cómo quedamos que es un conductor, eléctricamente hablando, en función o en términos de un potencial eléctrico? Equipotencial, Correcto, un conductor es una superficie equipotencial. Entonces, si yo aquí arriba fijé un potencial eléctrico positivo VA, como todo este conductor es una región equipotencial, este potencial eléctrico VA va a estar presente en la placa superior del primer capacitor, en la placa superior del segundo capacitor y en la placa superior del tercer capacitor. ¿Qué pasa, muchachos, en la parte inferior? ¿Qué pasa con este potencial eléctrico VB? Es igual, es equipotencial. ¿Correcto? ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en la parte inferior de la primera, de la segunda, del electrodo que está aquí abajo para el primer capacitor? VB, Correcto. ¿Y del segundo? igual. Y lo mismo para el tercero. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Si aquí a los extremos, a la izquierda, yo tengo una diferencia de potencial total de 10 volts, ¿cuánto vale la diferencia de potencial a los extremos del primer capacitor? 10 volts también. ¿Y del segundo capacitor? 10 volts de nuevo. Y lo mismo para el tercer capacitor. Bien. Igual que antes, yo para analizar por completo las propiedades de una conexión de capacitores en paralelo, debería estudiar la carga eléctrica, la diferencia de potencial y la capacitancia. En este caso, como ustedes ya lo acaban de visualizar en la imagen, podré establecer que la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores es la misma. Y esa diferencia de potencial es equivalente también a una diferencia de potencial total. La diferencia de potencial total que yo estoy colocando a los extremos de la conexión. Experimentalmente, ¿cómo se generan estas diferencias de potencial, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Lo hemos visto ya o todavía no? De forma estricta, no. El estudio de las fuentes de voltaje vendrá un poquito más adelante. Sin embargo, ya nosotros antes hemos trabajado con el generador de Van de Graaff. ¿Se acuerdan cuál era la función de un generador de Van de Graaff, muchachos? ¿Acomodar carga? Almacenar carga eléctrica, ¿verdad? De hecho, en algún momento fuimos capaces de determinar esa carga eléctrica con un equipo que se conoce como electrómetro. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿El electrómetro mide directamente carga eléctrica o la medición de carga eléctrica es indirecta? A ver si se acuerdan. Muy bien, es indirecta. ¿A través de qué propiedad entonces cuantificamos la carga eléctrica en el electrómetro?
Va a costar trabajo porque fue algo que vimos hace ya algo de tiempo. Si ustedes recuerdan, el electrómetro lo que hace es medir una diferencia de potencial. Y después, con el valor de capacitancia de ese instrumento de medición, éramos capaces de calcular carga eléctrica. Entonces, vean, yo con ese electrómetro medí la diferencia de potencial que produce un generador de Van de Graaff. Entonces, una forma posible de generar esta diferencia de potencial en la conexión de capacitores es, por ejemplo, con ayuda de un generador de Van de Graaff. Muy bien, ahora, en el caso de la conexión en paralelo, las diferencias de potencial serán todas iguales. En este caso, para que exista conservación de carga, la carga total en la conexión debe ser igual a la suma de cargas individuales. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginen ustedes aquí que con el generador que está conectado, el que produce la diferencia de potencial en la conexión, yo soy capaz de entregar 10 electrones. Y yo voy a observar lo siguiente. Voy a tomar ese electrómetro para estimar la cantidad de carga en cada uno de los capacitores. En el primero, pensemos que haya 3 electrones, en el segundo 3 y en el tercero 3. ¿Cuánto sería la suma de carga eléctrica aquí, en estos capacitores? 9. 9. ¿Y cuántos yo di de forma externa? Habíamos dicho 10. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué le pasó a ese electrón? Falta un electrón. ¿A dónde se fue? ¿Tiene sentido eso? ¿Sigue circulando? ¿A dónde está? Yo solamente tengo los 3 capacitores. Pensemos que se ha dejado de desplazar carga eléctrica en los conductores. Tú puedes anular campos eléctricos, pero la carga eléctrica, ¿qué dice el principio de conservación de carga eléctrica, muchachos? ¿Se puede crear o destruir carga eléctrica? ¿O solo la puedo transferir? Se transfiere. Entonces, si yo de inicio di 10 electrones, esos mismos 10 electrones van a aparecer como una suma aquí dentro. De otra forma, estaría en un caso que no considera el principio de conservación de carga eléctrica. Y al menos para este curso vamos a considerar que siempre la carga eléctrica se va a conservar. Entonces, ¿cómo debe ser la carga total en comparación con la suma de cargas eléctricas individuales? La carga total debe ser la suma de cargas eléctricas individuales, Q1, Q2 y Q3. Si ustedes consideran esta ecuación para carga eléctrica, la diferencia de potencial y la relación que existe entre entre carga, capacitancia y diferencia de potencial, llegarán a la ecuación de capacitancia equivalente para una conexión en paralelo. En este caso, en una conexión en paralelo, la capacitancia equivalente será la suma de capacitancias individuales. Aquí solamente son 3. Este modelo matemático se puede extender si yo conecto, por ejemplo, 4 capacitores en paralelo. Tendría que sumar una cuarta capacitancia aquí. ¿Qué otro tipo de conexión está planteada en el programa de estudios, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Mixta? Correcto. ¿Y qué es una conexión mixta, Donis? Una conexión que tiene, bueno, en paralelo y algunas en serie. Correcto. Una conexión mixta se va a analizar de acuerdo al caso particular como conexiones serie adicionadas a conexiones en paralelo. El día de hoy tenemos un ejemplo en la práctica. Bueno, entonces, lo que es importante, muchachos, que ustedes recuerden, no solamente para este curso de laboratorio, sino también para teoría, es que para analizar una conexión de capacitores en serie yo requiero 4 ecuaciones. La relación entre las 3 variables eléctricas, una ecuación para estudiar solamente el comportamiento de la carga, una ecuación para estudiar solamente el comportamiento de la diferencia de potencial y otra ecuación para analizar solamente el comportamiento de la capacitancia. Para una conexión de capacitores en paralelo yo requiero también 4 ecuaciones. La que establece la relación entre las 3 variables eléctricas, una para carga eléctrica, una para diferencia de potencial y una para capacitancia. Bueno,
Eso es todo lo que les quería mostrar de la parte de teoría y me parece que estamos en buen tiempo de iniciar las actividades experimentales. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Perfecto. En este caso, nosotros vamos a utilizar una herramienta digital. Aquí está el enlace en color azul. Les voy a pedir que lo vayan abriendo, muchachos. A veces este simulador tarda un poquito de tiempo en ejecutarse. Este simulador va a reemplazar el uso de capacitores y de la fuente de voltaje que tenemos en las actividades presenciales. ¿Alguien ya logró abrir el simulador? Está cargando todavía. Muy bien. La clase anterior, como noté que llegamos demasiado forzados en el tiempo destinado para la práctica, por la lectura del previo, vean lo que nos llevó el día de hoy, y no fue tan extenso como la clase anterior. La clase anterior, después, en la tarde, les envié un documento en Excel, en donde venían algunas mediciones que yo hice por separado. Entonces, no sé si les parezca bien esta idea, que yo trabaje un formato en Excel para mostrarles a ustedes mis cálculos. Eso no implica que sean los mismos de ustedes, solamente es una guía para que ustedes puedan elaborar alguna actividad en caso de que existan demasiadas dudas a la hora de elaborar el reporte. ¿Les parece bien si hago esto? ¿O prefieren trabajar con lo que vamos haciendo en clase? Sí, No, sí, parece está muy bien. Está bien, profesor. Gracias. Bueno, entonces, miren, a mí ya se me desplegó el simulador. ¿Se dieron cuenta? Ahora voy a leer la actividad de esta práctica, la actividad 1. Dice, o mejor que alguien me ayude, por favor, porque si no voy a acabar sin voz después de esta clase. ¿Alguien puede leer la actividad 1, conexión de capacitores en serie? En el simulador propuesto, seleccione la pestaña Varios capacitores. En la sección Circuitos, elija la opción 3 en serie. Establezca para cada capacitor un valor diferente de capacitancia y fije la diferencia de potencial en la batería de 1.5 volts. Calcula el capacitor equivalente de la conexión. Asimismo, calcula la carga del capacitor equivalente y compare con lo mostrado en el simulador. Compruebe con el empleo del voltímetro que la suma de las diferencias de potencial en cada capacitor será igual al proporcionado por la batería. Muchas gracias. Entonces vamos a intentar hacer eso, esa actividad 1 en este simulador. ¿Qué es lo primero que dice la actividad? De las pestañas voy a ir a aquella que dice varios capacitores y la voy a seleccionar. Si ustedes se fijan, al hacer clic en esta pestaña, se despliega un menú a la derecha. Y ahorita, según la primera actividad, vamos a trabajar con la opción que dice 3 en serie. Circuitos, 3 en serie. Si yo doy clic a este botón, se despliega una imagen diferente en el simulador. ¿Sí lo observan? Sí. Sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con 3 valores diferentes de capacitancia. Vean qué curioso. Si yo modifico el valor de la capacitancia, se modifica la separación entre las placas del capacitor. ¿Eso tiene sentido? Para los que ya iniciaron el tema Sí. número 2 de teoría, ¿de qué depende la capacitancia? Correcto. En este caso yo no puedo modificar el material y tampoco el área. Lo que sí puedo modificar es la distancia entre las placas del capacitor. ¿Y qué pasa en una distancia muy grande entre placas? ¿Qué pasa con la capacitancia? ¿Crece o disminuye? Cuando la distancia es pequeña, ¿qué pasa con la capacitancia? Correcto. Entonces les voy a pedir a ustedes que seleccionen 3 valores
Vamos a manejar valores diferentes para que tenga, digamos, un interés más grande esta actividad. Entonces, elijan 3 valores diferentes para sus capacitores. Voy a salirme un momento del simulador. ¿Se alcanza a ver la hoja de Excel? Sí, Muy bien. Y lo que vamos a hacer es llenar una tabla. La tabla que aparece aquí como la primera actividad. Vean la imagen que yo tengo del simulador. Esta imagen la corté directamente de la pantalla que tenía antes. ¿De qué valor son mis capacitancias, las que yo elegí para mi actividad? No sé si se alcanza a ver. es de 1, 2 y 3 por 10 a la menos 13 farados. ¿Correcto? Entonces voy a ir construyendo una tabla junto con ustedes. Bueno, de hecho la tabla está aquí. Es una muestra para ver cómo vamos a trabajar. En una primera columna voy a colocar los 3 capacitores que tengo conectados en serie. Los voy a representar como números. El capacitor 1, 2 y 3. Y aquí abajo el equivalente. El equivalente, si recordamos antes, va a representar el comportamiento eléctrico de los 3 anteriores conectados en serie. ¿Qué son estas ecuaciones que están aquí abajo, muchachos? Correcto. Son los modelos matemáticos que yo utilizo para analizar el comportamiento de la carga, diferencia de potencial, capacitancia y relación entre ellas 3 para una conexión en serie, como les decía. Entonces, en mi caso, en una segunda columna, ustedes también lo van a hacer, van a anotar el valor de la capacitancia. Aquí, para evitar complicaciones con la notación científica, yo he colocado en la segunda columna los valores de capacitancia, pero en picofarad. ¿Se acuerdan qué potencia está representada por el prefijo pico? Menos 12. A la menos 12. Si yo tengo aquí entonces la potencia 10 a la menos 13, ¿cómo puedo pasar de esta potencia 10 a la menos 13 a 10 a la menos 12? ¿Qué le pasa al punto? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Correcto? Muy bien, entonces van a hacer lo mismo ustedes con los capacitores que han elegido. Ahora, con la ayuda de la última ecuación que aparece aquí abajo en la actividad 1 del documento de Excel, lo que vamos a hacer es calcular la capacitancia equivalente, CT. En mi caso, a mí mi capacitancia equivalente me da de 0.054 picofarad. Aquí van a notar el valor que ustedes tienen. Si alguien tiene curiosidad, podría calcular la capacitancia equivalente con mis datos para ver si este resultado es correcto. ¿Les parece bien si les doy un minutito para calcular esta capacitancia? Sí,
A mí me dio 0.054. O sea que tus capacitores son los mismos que yo tengo, Adonis. Ah, sí, había puesto los mismos. Correcto. Bueno, entonces tú me vas a ayudar para ir comprobando mis datos. ¿Qué tal que yo me equivoqué? Ya saben que yo me equivoco bastante. Por eso es importante que ustedes vayan comprobando. Muy bien, ahora, como les decía antes, vamos a intentar calcular cada una de las propiedades de los capacitores. Y vamos a analizar qué tenemos hasta este momento. En el caso del capacitor 1, ¿qué conocemos según su simulador? Yo trabajo con 3 cifras significativas después del punto, pero no es una regla. Muy bien, entonces, a ver otra vez. Estamos en el capacitor 1. ¿Qué conocemos de ese capacitor 1? Pues la capacitancia y la diferencia de potencial, ¿no? Que está circulando. ¿Sabemos cuánto es la diferencia de potencial que se aplica a uno? ¿O sabemos la diferencia de potencial que se está aplicando a toda la conexión? Que decía la actividad era de 1.5 volts. Este valor de diferencia de potencial es la total que yo aplico a toda la conexión. A los extremos, de arriba hacia abajo. Hasta el momento tenemos información suficiente como para saber la diferencia de potencial del primer capacitor. Según yo, no. No, todavía no. Falta la carga. Correcto. Otra cantidad que tampoco conocemos para el primer capacitor es la carga. Y lo mismo ocurre para los capacitores 2 y 3. Conocemos solamente la capacitancia. Me faltaría encontrar carga y diferencia de potencial. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si bien de cada uno de estos capacitores por separado yo no tengo todavía suficiente información, lo que sí conozco es el comportamiento del capacitor total. Del capacitor total ya calculamos su capacitancia. Ahora el simulador y la actividad sugiere que dejemos una diferencia de potencial de 1.5 volts con la batería. Entonces, ¿qué podría calcular a partir de la capacitancia total y la diferencia de potencial total? La carga total. Correcto, de esta ecuación que está aquí, yo podría determinar la carga total. A ver, calcúlenla para sus capacitores. Tengan cuidado solamente de indicar las potencias de forma explícita. Recuerden que estos prefijos, el de la capacitancia P, se lee pico y representa una potencia equivalente a 1 por 10 a la menos 12. Ujú. 0.8 o 0.08. Muy bien. Correcto, muy bien. Ese valor, muchachos, yo lo identifiqué aquí en la tercera columna. Sería la carga del capacitor equivalente. Y vean qué curioso, en mi tabla, esa carga resulta ser la misma que de los 3 capacitores conectados en serie. ¿Tiene sentido eso? La segunda ecuación que yo extraje de la presentación anterior establece que la carga eléctrica en cada uno de los capacitores es la misma. Y esa carga eléctrica también es equivalente a la total. Por eso yo puedo concluir esto. Si la carga del capacitor equivalente es 0.081 picocoulomb, esa carga será la misma que de los 3 anteriores, los 3 que están conectados en serie. ¿Puedo continuar?
Oiga, profe, a mí no me quedó del todo claro de dónde sale el equivalente de la primera columna. Este de aquí, Ajá, ese. muy bien. Tú tienes 3 capacitores conectados en serie. Las capacitancias están aquí indicadas de esos 3 capacitores. ¿Cómo podrías obtener la capacitancia equivalente de esa conexión de 3 capacitores? Esta que está aquí, la que estoy desplazando, es la ecuación para capacitancia de una conexión en serie. Vas a reemplazar los valores de las capacitancias 1, 2 y 3 y vas a calcular la capacitancia total o equivalente. Así fue como llegamos a este valor. Ah, ok, gracias. Muy bien, muchachos. En este momento, ¿qué conocemos de la conexión? Hasta la tercera columna. ¿Qué La, conocemos del primer capacitor? la capacitancia y la carga. Del segundo lo mismo y del tercero lo mismo. Entonces podríamos calcular la otra propiedad. Recuerde que son 3 propiedades: carga, capacitancia y diferencia de potencial. Podríamos calcular a partir de estos datos de carga y capacitancia, podríamos calcular la diferencia de potencial. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial? Simplemente dividiendo carga entre capacitancia. Vamos a tomar la carga en el primer capacitor y la vamos a dividir entre la capacitancia del primer capacitor. Y según yo, en mis datos, eso da 0.27 volt. Ustedes lo van a hacer para los datos que tienen. Ah, ¿de verdad? O sea, salen estos datos que están aquí. Bueno, a ver, vamos a analizar algo. ¿También lo hiciste para el equivalente? Si acaso cambiará el orden solamente. Muy bien, ahora, yo aquí puedo comprobar que si trabajo con la carga y capacitancia del equivalente, a mí me da 1.5 volts. ¿Qué ecuación me falta por utilizar, muchachos? De las 4 que están aquí. ¿Cuál no hemos utilizado hasta el momento? Diferencia de potencial total. Muy bien. ¿Qué establece esta ecuación? Que la suma de diferencias de potencial individuales 1, 2 y 3 será equivalente a la diferencia de potencial total. Bueno, entonces en principio, si sumamos las diferencias de potencial para el primero, segundo y tercer capacitor, eso debería entregarme de forma cercana el 1.5. ¿Alguien podría comprobar eso? ¿Sí qué, perdón? Muy bien. Vamos a sumar las 3 diferencias de potencial Ah, sí, para cada sí uno de hay. los capacitores. ¿Sí da eso? Bueno, yo tengo 1.54, pero es por el redondeo. Sí, en mi caso sí, se acerca a 1.49 y tantos. ¿Por qué esas diferencias, muchachos? ¿Por Pues qué no por los decimales. Correcto, correcto, correcto. Cuando redondeamos estas cantidades, ya sea que redondeemos o trunquemos, estamos induciendo un error en el cálculo final. Sin embargo, lo que sí debería presentarse es que esta suma de 3 diferencias de potencial sea un valor muy cercano al del equivalente. Bueno, hasta aquí vamos hasta la 4ª columna. Ahora vamos al simulador, porque resulta que en el simulador yo puedo medir algunas cosas. De hecho, la actividad lo pide. Porque cuando tú tomaste la carga y capacitancia, truncaste o redondeaste cantidades, Víctor.
Te sale exacto. Quiere decir que en tu redondeo, perdón, o cuando truncaste, lo hiciste de tal forma que eliminaste los errores. No cuchareaste, ¿verdad, Víctor? Vamos al simulador. Vamos a comprobar algunas cosas, muchachos. Si ustedes se fijan aquí arriba del menú que aparece para circuitos, hay un menú que dice mediciones. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí, Bueno, si yo doy, por ejemplo, clic a donde dice capacidad total, en el simulador va a aparecer la capacitancia total. Aquí el simulador utiliza la palabra capacidad. Nosotros sabemos que es capacitancia. Deberían comprobar con este instrumento el valor que ya calculamos antes. ¿Lo pueden hacer ustedes? Y verificar que sea lo mismo. Muy bien. ¿Ya lograste colocar este objeto aquí en tu simulador? ¿Puedes repetir cómo aparecer eso? Correcto. Estábamos así. Si tú te fijas a la derecha del simulador, en la parte superior de donde dice circuitos, dice mediciones y hay un menú. Lo que hace el simulador es representar instrumentos de medición. Por ejemplo, si yo doy clic al primer recuadro, aparece esta cosa que dice capacidad total. Es un medidor de capacitancia. Esto podría representar un puente de impedancias. Y vean el valor que se obtuvo en este caso. En picofarad, ¿cuánto debería ser? 0.055. Correcto. ¿Se parece a la cantidad que antes calculamos como capacitancia total? sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué otras opciones da el menú. Carga almacenada. Oh, ¿por qué mi carga almacenada dio de 0? Porque el voltaje está en cero. Correcto. Para yo lograr almacenar una carga eléctrica en cada uno de estos capacitores, debo aplicar de forma externa una diferencia de potencial. Y aquí está la batería, pero mi batería tiene indicado el valor de 0 volts, así que realmente no se está almacenando carga eléctrica en los capacitores. ¿Qué valor dice la actividad que utilicemos, muchachos? $1.5 Entonces, con la ayuda de mi ratón, voy a mover este botón hasta la parte que dice 1.5 volts. Y vean lo que aparece aquí. Ahora sí, en esto que representa un puente de impedancias, aparece el valor de la carga almacenada. ¿Este valor se parece al que calculamos antes, teóricamente? Sí. ¿Podrían llegar a variar algunas cifras significativas? Sí. Podemos incluso, vean, medir la energía almacenada. Y ahorita lo que me interesa es que utilicemos un voltímetro. Primero, con el voltímetro vamos a comprobar cuánto es la diferencia de potencial a los extremos de toda la conexión. ¿Cuánto debería ser, muchachos? 1.5. Miren, lo voy a hacer al revés. Aquí abajo el rojo y arriba el negro. Si ustedes se fijan en el simulador, aparece menos 1.5 volts. ¿Por qué me dio negativo a mí? Porque... ¿Correcto? Hay que recordar que la terminal roja del voltímetro
por código de colores se debe asociar siempre al polo positivo de la fuente, en este caso, al polo positivo de la batería. En cambio, la terminal en color negro del voltímetro debe llevarse al polo negativo de la fuente, en este caso de la batería. Y sí, efectivamente me da un valor de 1.5 volts. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ya comprobamos el total. Ahora vamos a llevar las puntas del multímetro a los extremos de cada uno de los capacitores. En este caso, para el capacitor 1, la medición sería de 0.273 volt. Este valor, muchachos, debería ser parecido al que ustedes calcularon previamente. ¿Podrían confirmar eso? Sí, sí se parece. Perfecto. En mi actividad, en Excel, voy a quitar un momentito este simulador. Yo incluí como una quinta columna el valor de la diferencia de potencial medida. Y como ustedes se podrán dar cuenta, los valores de la diferencia de potencial calculada son equivalentes o muy parecidos a los de la diferencia de potencial medida. Lo que estamos haciendo nosotros en el simulador es comprobar la validez de los modelos teóricos que en teoría sus profesores titulares les van a dar a conocer. Quizás en algunos casos ya les dieron estos modelos matemáticos. Los estamos comprobando. Si no han llegado en teoría hasta esta parte, no se preocupen. Seguramente falta poco. ¿Alguna pregunta, muchachos, con la actividad 1? No, profesor. Otra vez, Víctor, no te alcanzas a escuchar muy bien. Dime. Correcto, para hacer un contraste entre la diferencia de potencial calculada y la que medimos, al menos en el simulador. Profesor, Te escucho. pero esa columna de valor medida solo sería si hay una diferencia entre la que obtuvimos y entre la medida, ¿no? No. A ver, esta fue la que se obtuvo teóricamente. Esta es calculada. Y esta es la medida que yo tomé desde el simulador. Entonces, lo que se debería presentar es un valor igual. Por cuestiones de cálculo, ese valor puede cambiar un poquito. Pero yo quiero que lo coloquen ustedes en su reporte de la siguiente semana para ver el contraste. Y si en mi caso es igual, o sea, me dieron exactamente los mismos valores, entonces tal cual pongo los mismos valores. Correcto, es perfecto. Quiere decir entonces que tu proceso de cálculo fue de tal forma que no indujiste un error. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Les parece bien si pasamos a la segunda actividad? Sí. Sí, profesor. Sí. Bueno, nada más. Vamos a pasar lista. Así que permítanme un momento. Perdón, Víctor, no te alcanzo a escuchar. En lo que cambias tu lista. Aguilar Torres, Ricardo. Presente. Andrés Urbano Guillermo. Presente. Presente. Antonio Roblero Alejandro. Presente. Apolonio Nava Isaac. Presente. Barrera Peña Víctor. Becerra Morales Adonis. Presente. Bellacetti Gallardo Fernanda. Presente. Carrillo Martínez César. Presente. Casas Moreno María Margarita. Presente. Castillo de Jesús Guillermo.
correcto. Flores Villa, Andrea Michel. Presente. González Tapia, Gustavo. Presente. Guadarrama Rocha, Stephanie. Presente. Martínez Cruz, Anayeli. Presente. Méndez Cruz, Alejandro. Presente. Mercado Navarro, Andrea. Presente. Murcia Pinedo, Leslie. Presente. Osornio Mejía, Nixie. Presente. Pérez Coronado, César. Presente. Sotelo Ramírez, Said. Presente. Tapia Ledesma, Alejandra. Presente, presente. Vázquez Flores, José Martín. Presente. Vázquez Hurtado, Erika. Presente. Vázquez Muñoz, Héctor. Presente, profesor. Y Vázquez Ramírez Valeria está por aquí. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Vamos a cerrar esto. Miren, normalmente cuando ustedes tienen acceso a la sesión, yo los veo. Incluso están hablando y como el correo la cuenta de Gmail que usan tiene sus datos, yo puedo ir verificando sus nombres. Sin embargo, como son tantos, yo a veces los pierdo de vista, no alcanzo a verlos a todos. Cuando levantan la voz en el micrófono, aparecen señalados. Por eso es que les paso lista. ¿Alguien podría leer la actividad 2? Dice así, en el simulador propuesto, selecciona la pestaña Varios capacitores. En la sección Circuitos, elija la opción 3 en paralelo. Establezca los valores de las capacitancias y de la fuente empleados en la actividad 1. Calcula el capacitor equivalente de la conexión. Asimismo, calcula la carga del capacitor equivalente y compare con lo mostrado en el simulador. Calcule la carga en cada uno de los capacitores y compruebe que la suma es igual a la carga del capacitor equivalente. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos nuevamente al simulador. Resulta que vamos a trabajar con la misma diferencia de potencial y con los mismos valores nominales. Muy bien, entonces vamos a quitar algunas cosas. Vamos a quitar por un momento el voltímetro, el medidor de energía, el de carga y de capacitancia. Y nos pide la actividad que dejemos en este caso ahora una conexión de 3 capacitores, pero en paralelo. Muy bien, aquí está. Yo, en el caso de los desarrollos que tengo, trabajé con los capacitores de 3, o más bien punto 3, punto 2 y punto 1 picofarad. Este sería entonces el simulador. De inicio, pues da igual para este primer cálculo que esté presente una diferencia de potencial. Así que la voy a dejar. Muy bien, ahora les voy a compartir el documento de Excel que yo ya previamente resolví. Este documento se los voy a hacer llegar, muchachos. Si da tiempo al final de la sesión, o si no, a sus correos en el transcurso de la tarde. Muy bien, aquí está. Una imagen de la conexión con la que estoy trabajando en el simulador. Y nuevamente, igual que antes, una tabla. Aquí abajo están las 4 ecuaciones que me van a permitir analizar el comportamiento de una conexión en paralelo. Voy a repetirlo. Perdonen que sea muy insistente, pero es mejor que quede de una vez claro. La relación entre carga, capacitancia y diferencia de potencial. Una ecuación para la carga, otra para la diferencia de potencial y una más para la capacitancia. Entonces yo aquí voy a ordenar los capacitores, 1, 2, 3 y el equivalente. Y mis datos serían del capacitor 1 una capacitancia de 0.3 picofarad, 0.2
y punto 1 para los capacitores 2 y 3 respectivamente. Vamos a calcular como un primer dato en esta tabla, en la segunda columna, el valor del capacitor equivalente. Para ello, vamos a utilizar la ecuación de capacitancia. ¿Cómo se calcula la capacitancia total de esta conexión en paralelo? Sumando todas las capacitancias. Muy bien, y creo yo haberlo hecho bien. Me da un valor, a mí con mis datos, de 0.6 picofarad. Háganlo ustedes también para los capacitores que han elegido. ¿Podemos continuar? Sí. Esta actividad sugiere que utilicemos una diferencia de potencial total de 1.5 volts. Entonces, en la batería, en su simulador van a colocar el botón del lado izquierdo en el valor de 1.5 volts. Esa sería la diferencia de potencial total, muchachos. Ahora, de acuerdo a una conexión de capacitores en paralelo, ¿cómo es esa diferencia de potencial en comparación con la diferencia de potencial de cada uno de los capacitores? Es igual. Cuando tienen una conexión en paralelo, ¿cuántos potenciales eléctricos hay? 2. Hay solo 2. Para la conexión en serie, ¿hasta cuántos hay? Mínimo 3. ¿Correcto? Si tienes 2 capacitores conectados en serie, habrá 3 potenciales eléctricos. Si tienes 3 capacitores conectados en serie, ¿cuántos potenciales eléctricos habrá? 4. Bien, en la conexión en serie, siempre habrá un potencial eléctrico más que el número de capacitores que están conectados. Para una conexión de capacitores en paralelo, de forma estricta solo hay 2 potenciales eléctricos, sin importar el número de capacitores. Es una forma en la cual ustedes se pueden dar cuenta si tienen una conexión en serie o paralelo. Muy bien. Entonces, como los 3 capacitores están conectados en paralelo, la diferencia de potencial será en todos casos igual y de 1.5 volts. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿No queda claro? Olvídate de eso. Si te confunde, olvídalo. Lo que debes recordar aquí es que la diferencia de potencial es la misma en cada uno de los capacitores para una conexión en paralelo. Ya después, Víctor, si quieres podemos platicar. Muy bien, en este momento, muchachos, ustedes conocen la capacitancia de cada capacitor y la diferencia de potencial de cada capacitor. ¿Qué podrían calcular? La carga. Correcto, entonces vamos a hacer eso. En una cuarta columna vamos a incluir los valores de la carga calculada para sus capacitores. Habría que multiplicar la capacitancia por la diferencia de potencial. Y en mi caso, pues se generan los valores que están ahora señalados. Les voy a pedir que hagan lo mismo con sus datos.
Lo mismo van a hacer para el capacitor equivalente. Hasta el momento hemos utilizado la ecuación que relaciona a las tres variables eléctricas, la ecuación que establece el comportamiento de la diferencia de potencial y de la capacitancia. Por la forma en cómo estamos trabajando, no hemos utilizado la ecuación para la carga eléctrica. De forma análoga a la actividad 1, esta otra ecuación la podemos utilizar como un método de comprobación. La ecuación para la carga eléctrica establece que la suma de cargas eléctricas individuales en cada capacitor es equivalente a la carga total. Entonces, si yo sumo las cargas eléctricas en cada uno de los capacitores conectados en paralelo, esta suma debería ser también el valor de la carga en el equivalente. ¿Alguien podría comprobar eso con sus datos? ¿0.9? La suma de las tres. ¿Ya calculaste la carga del equivalente? A ver, calcúlala. Calcúlala. Correcto. Esto que estás haciendo, Víctor, es validar la ecuación para la carga eléctrica que tenemos aquí. Ahora, igual que antes, resulta que yo con el simulador puedo medir algunas cosas. Entonces lo voy a colocar en pantalla. Aquí está. Están ya los capacitores a los valores que tenía en mi tabla y la diferencia de potencial a 1.5 volts. Entonces vamos por la capacitancia total. Dice aquí que el valor de esta capacitancia total, si ustedes modifican un poco la expresión, es de 0.6 picofarad. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo que teníamos antes, pero ahora como una medición. Muy bien, vamos a ver qué ocurre con la carga almacenada. Esta es la total. Y dice aquí el medidor en rojo, que la carga total almacenada es de 0.9 picocoulomb. Si ustedes recuerdan, es justo lo que acabamos de calcular. Podríamos determinar también la energía. O bien, en este caso, vamos a medir directamente la diferencia de potencial en cada capacitor. En el primero, lo voy a hacer en las placas porque si no es un poco más complicado. En el primero, la diferencia de potencial es de 1.5 volts. En el segundo, también es de 1.5 volts. Y en el tercero, también es de 1.5 volts. Lo que hace este voltímetro es confirmar que para una conexión en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en todos los capacitores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien o alguien ya se perdió? Correcto, porque estamos en una conexión en paralelo. ¿La energía almacenada cómo se saca? La energía almacenada se calcula de tres formas equivalentes, Guillermo. Eso lo veíamos la clase anterior, pero no sé si recuerdes.
Bueno, me acuerdo que el trabajo es igual a la energía, bueno, toda la energía entre la carga. No, pero esa es, digamos, una ecuación previa a la que nosotros utilizamos para el análisis específico de capacitores. O sea, esa ecuación que tú estás mencionando es general para cualquier trabajo eléctrico. Sin embargo, en capacitores hay un caso particular. ¿Quieren que les ponga la ecuación en pantalla? No, no es incorrecto, Víctor. A ver, les voy a poner eso en pantalla. No forma parte de lo que hemos visto hasta ahora, sino más bien de una presentación previa, que ya antes les había mostrado la clase anterior. Muy bien, permítanme un momento. Ujú. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Muy bien, esa última ecuación, la que ahora va a aparecer en color púrpura, me permite calcular la energía de un capacitor. Puede ser un capacitor dentro de una conexión de varios, o puede ser, por ejemplo, la energía del capacitor equivalente. Y según la ecuación, hay tres formas equivalentes de calcular esta energía. La primera, como un medio del cociente entre la carga elevada al cuadrado y la capacitancia. Como un medio de la diferencia de potencial elevada al cuadrado por la capacitancia. O bien, como un medio de la carga por la diferencia de potencial. Si, por ejemplo, ustedes desean calcular la energía en el primer capacitor, la elección de cada una de estas ecuaciones dependerá de lo que ustedes saben. Si lo que conocen de ese primer capacitor es el valor de la carga y capacitancia, entonces lo conveniente es utilizar esta primera igualdad. Si en lugar de ello conocen el valor de la diferencia de potencial y capacitancia, van a preferir utilizar la segunda igualdad. O en lugar de ello conocen la carga y diferencia de potencial en el capacitor, van a utilizar la tercera igualdad. Así es como se calcula, Andrés. Ah, ya veo. Sí. Gracias, profesor. No, de nada. Bueno, entonces, en lo que refiere a la actividad 2, todas las diferencias de potencial medidas son de 1.5 volts y eso coincide de manera exacta con las diferencias de potencial calculadas. Otra vez hay un contraste entre lo que estamos midiendo y lo que estamos calculando. En mi caso es mucho mejor que para la actividad 1. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya quité la presentación, Víctor. ¿Quieres que la abra otra vez? Nada más hay que tener cuidado con qué es lo que estamos midiendo aquí. Ujú. Hasta ahora son totales todas estas cantidades. Entonces, si tú calculas la energía de este primer capacitor o el tercero, tendrías que sumar la del segundo y primero para calcular la energía total. ¿Seguro?
¿Podemos continuar entonces? Muy bien. Vamos a la actividad número 3, muchachos. Alguien que la lea, por favor. Muy bien, entonces vamos a ir al simulador. Aquí está. Y como dice la actividad, bueno, vamos a quitar algunas cosas, ahorita no son necesarias. Vamos a elegir en el menú de circuitos el que dice 2 en serie y uno en paralelo o 2 en paralelo y uno en serie, muchachos. 2 en serie y uno en paralelo. Sería este caso. Va a elegir diferentes valores para las capacitancias. Y con esta representación vamos a calcular algunas cosas. Así que voy a mostrarles el documento de Excel nuevamente. Aquí está. Tenemos la imagen de el simulador. Y igual que antes, vamos a definir en una primera columna el número de capacitor, 1, 2, 3 y el equivalente. En la segunda columna yo asigné los valores de capacitancia que están indicados. El capacitor 1 tiene una capacitancia de 0.3 picofarad. El capacitor 2 tiene una capacitancia de 0.2 picofarad. Y el capacitor 3 tiene una capacitancia de 0.1 picofarad. Ahora, el equivalente, muchachos. Aquí el equivalente se va a obtener mediante una reducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta conexión, yo tengo al capacitor 1 y 2 conectados en serie. Voy a calcular la capacitancia equivalente de estos dos. Esa capacitancia equivalente se asocia a un nuevo capacitor. El capacitor, por ejemplo, C12. ¿Cómo está conectado el equivalente C12 con C3? En paralelo. Correcto. Entonces, lo que hacemos en una conexión mixta es analizar por separado las conexiones en serie y en paralelo, poco a poco. En mi caso, me da un capacitor equivalente de 0.22 picofarad. Les voy a pedir que aquellos que usan los mismos valores comprueben este resultado. Y aquellos que estén utilizando valores diferentes en sus capacitores calculen su capacitor equivalente. Ya hice el circuito que usted propuso y sí da lo mismo. Muchas gracias. Miren, aprovechando que los demás están haciendo cálculos, ¿qué diferencia hay entre un circuito y una conexión de elementos, muchachos?
En las conexiones de elementos, como su nombre lo dice, yo tengo elementos conectados. ¿Cuándo una conexión de elementos se puede interpretar como un circuito? Cuando hay al menos la presencia de una fuente de energía, una fuente de voltaje. Entonces, de forma estricta, esto de aquí, en la imagen, es un circuito, porque además de elementos que son capacitores, existe la presencia de una fuente de voltaje, una batería. Si yo retiro la batería, lo que tenemos aquí es simplemente una conexión de elementos. Conexiones de capacitores vamos a estudiar en el tema 2. Ya en el tema 3, ustedes van a definir correctamente lo que es un circuito eléctrico. Cuando analicen, por ejemplo, leyes de Kirchhoff para una conexión de elementos. ¿Ya calcularon su capacitancia equivalente? Sí, ya. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar. En la tercera columna, lo que estoy pidiendo aquí es que se obtenga la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial total en esta conexión? 1.5. Correcto. Ahora, ¿qué diferencia de potencial hay entre los capacitores conectados en serie? ¿Qué diferencia de potencial hay a los extremos? 1.5. Correcto. ¿Y la del tercer capacitor, qué diferencia de potencial tiene en sus extremos? Igual 1.5. Muy bien, porque tenemos una conexión del equivalente 1, 2 en paralelo con 3. Ahora, la diferencia de potencial total entre los capacitores conectados en serie es de 1.5 volts. ¿Conozco yo la capacitancia total de estos dos? ¿El equivalente de estos dos? Sí. Bueno, entonces les voy a pedir que calculen la carga de estos dos. ¿No es igual a la carga equivalente? Correcto. Si tú ya calculaste la carga del equivalente 1, 2, como están conectados en serie, esa carga será la misma. Y para mis datos, los que yo tengo aquí, me da un valor de carga de 0.18 picocoulomb. Igual en 1 y 2. Voy a ir marcando en la tabla lo que ya tenemos. Lo que está en rojo ya lo calculamos. ¿Alguien ya comprobó estos datos? Si está usando los mismos valores que yo. Chicos, ¿cómo van?
¿Me han abandonado o siguen por aquí? No, creo que ya me perdí un poco para la carga. No, no me sale. No te sale. Ujú. Bueno, a ver. ¿Qué podríamos hacer? Profesor, estamos suponiendo que la carga de los capacitores que están en serie es el resto de la carga que hay. Bueno, si a la carga equivalente le restamos la carga del que está en paralelo solito. Es una forma de hacerlo, pero no es lo que yo estoy haciendo. A ver, pero me parece bien tu idea. Me parece, vamos a aprovechar tu idea. Entonces, el problema está aquí con la carga, ¿verdad? Según lo que entiendo. Sí. Sí. Hasta aquí todo lo demás en rojo sí lo han alcanzado a hacer. Sí, sí, sin problema. Bueno, entonces vamos a optar por lo que la propuesta de nuestra compañera. Vamos a analizar el que es más sencillo, el capacitor en 3. De este capacitor en 3, ¿qué conozco? Su capacitancia. Conozco la diferencia de potencial en el tercer capacitor. Sí. Muy bien, entonces, con ayuda de esta ecuación que es general, si yo conozco la capacitancia y diferencia de potencial de este tercer capacitor, puedo calcular la carga eléctrica. ¿Están de acuerdo? Calcúlenla con sus datos. Si alguien está haciendo lo mismo que yo, apóyenme para comprobar el resultado que está ahora en color púrpura. Sí, yo ya lo confirmé. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo para el capacitor equivalente. Porque conozco para el equivalente la capacitancia y la diferencia de potencial. Háganlo con sus datos. Si alguien está trabajando lo mismo que yo, comprueben este valor. También. Muy bien. Entonces, ¿cómo está conectado el equivalente 1, 2? El que se forma de estos dos y el tercero. ¿Cómo están conectados? En paralelo. Correcto. Entonces, si ustedes recuerdan, para una conexión en paralelo, la carga eléctrica total es la suma de cargas eléctricas individuales. Aquí la única diferencia es que yo tengo una carga equivalente que voy a utilizar o a la cual le voy a asignar dos subíndices 1, 2 para los primeros dos capacitores y después una carga en el tercer capacitor. Dos capacitores conectados en paralelo, por eso aquí hay dos sumas de carga eléctrica. Entonces, ¿cuánto vale la carga total? En mi caso, 0.33 picocoulomb. ¿Cuánto vale la carga en 3? En mi caso, 0.15 picocoulomb. ¿Podría yo despejar la carga 1, 2? ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a hacerlo. Nada más váyanme cuidando porque ya saben que yo hago cada aberración que se asustarían ustedes. A ver, díganme si este despeje es correcto. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la carga 1, 2? Punto 18. Bueno, para ese caso. Muy bien. Para mi caso, que es el mismo de varios de ustedes, el valor de la carga es de 0.18 picocoulomb. Muy bien. Esta carga, les repito, es la equivalente entre estos dos. ¿Cómo es la carga de este equivalente entre estos dos? Comparada con la carga de 1 y la carga de 2.
Para una conexión en serie, ¿qué pasa con la carga? Aquí está la ecuación. Es igual. Correcto, correcto. Entonces, si yo ya calculé la carga del equivalente 1, 2, esa carga del equivalente 1, 2 será la carga de 1 y también la carga de 2. Y todas ellas serán iguales a 0.18 picocoulomb. Es por eso que aquí en la columna para la carga eléctrica tengo esos valores. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó un poquito más claro? ¿O todavía no? Sí, bueno, a mí sí ya me quedó claro. No es la única forma de hacerlo, muchachos. Cuando ustedes analizan una conexión mixta de capacitores, hay muchas formas equivalentes de llegar a estos resultados. Van a elegir lo que les sea más claro, lo que les sea más sencillo de entender. Según la tabla, ¿qué me falta por encontrar entonces? La diferencia de potencial de 1 y de 2. De 1 y de 2. ¿Y tendremos los datos suficientes para hacerlo? Sí, ya los tenemos. Si conozco, fíjense, si yo conozco dos de las variables en esta triada de variables eléctricas, sin importar cuál de esas tres, si yo conozco dos de ellas, puedo calcular la tercera. Entonces, si yo conozco capacitancia y carga, vamos a calcular las diferencias de potencial que están aquí. Alguien que compruebe estos datos, despejando de forma correcta esta ecuación. Sí, ya, son correctos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, yo todavía no. ¿Por qué se escucha así? Tan desganada, como triste. ¿Estás triste? Ah, no, estoy un poco roca, creo. Ya. Sí, yo sé que a veces las clases no son lo ideal para todos, ¿no? Y menos estando así a distancia. Pero no se me pongan tristes, hay que seguir trabajando. Yo tengo esperanza de que a todos ustedes les vaya muy bien en la clase de laboratorio. Y también, en teoría, les vaya bien, sobre todo con las evaluaciones, que ya se acerca la primera evaluación. ¿Quién ya hizo su primera evaluación de teoría, muchachos? ¿Cuándo se viene la primera evaluación? La siguiente semana, Víctor, ¿te analizan a ti? También a mí. Uy, qué terror. Sí, igual el miércoles, la siguiente semana. Por 4. Pues qué lástima. Yo creo que ni siquiera a nosotros como profesores nos agrada estar aplicando exámenes, pero a veces es necesario. Pues no te preocupes, yo creo que la dificultad de los parciales es equivalente a la de un colegiado. O al menos yo trabajo así. Bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente. Ya terminamos con los valores teóricos, vamos ahora a medirlos directamente con el simulador. Ya para que se vayan a descansar, solo falta una actividad, pero la última es cualitativa. Tienen que ver un video y describirlo. Entonces vamos al simulador. Aquí está. Tenemos ya la presencia de una diferencia de potencial, los tres capacitores. Aquí me dan la capacitancia total, que si ustedes revisan, es la misma que calculamos teóricamente. ¿Están de acuerdo? Para mis datos, por supuesto. Esta es de 0.22 picofarad. Creo que es exactamente la misma de antes. La carga almacenada. 0.33 picocoulomb. Podríamos calcular la energía también. Ahora, vamos a poner atención con la medición de una diferencia de potencial. Vamos a ir midiendo las diferencias de potencial en cada uno de los capacitores. Por ejemplo,
Aquí en el capacitor 1 la diferencia de potencial es de 0.6 volts. La del segundo capacitor es de 0.9 volts. ¿Se parecen estas diferencias de potencial a las anteriores? Sí. ¿Cuánto debe dar la diferencia de potencial en el tercer capacitor? 1.5. Correcto. Otra vez, estos datos que estamos midiendo los van a colocar ustedes en su tabla. ¿Cuál y cuál? A ver, Víctor, dime cuál. Porque hay dos prácticas. Ah, pues vamos a arriesgarnos a ver si no quedó mal. Afortunadamente no. A ver, ¿y qué tal que yo no sé que todo esto es un equipotencial? Si yo coloco esta punta del multímetro aquí arriba, en la placa superior del tercer capacitor, y dejo la roja donde está, ¿cuánto debe ser la diferencia de potencial? 0, ¿no? Claro, porque se supone, según lo que dijo el profesor hoy, que al ser todo esto un conductor, se trata de una superficie equipotencial. Ahí está. Y lo mismo abajo. Ahí está. No sé si existe alguna pregunta hasta aquí, muchachos. ¿Cómo que qué significa equipotencial? Pues yo ya la di hace tiempo. Una superficie equipotencial es una región en el espacio en donde el potencial eléctrico es constante. Eso es una superficie equipotencial. Y Víctor, tú tienes acceso a los documentos de teoría. Ahí está esa definición. Así que tú no tienes pretexto. Tú lo único que tienes que hacer es el documento. Porque hay chicos aquí que trabajan con sus profesores de teoría, con el material que ellos le dan, y ahí yo no tengo certeza de qué es exactamente lo que aparece en ese material que les dan. ¿Cómo trabajan sus profesores de teoría, muchachos? Y a ver, dígame, el repaso de teoría, ¿cómo lo hacen con él? ¿Les da una presentación o simplemente hace desarrollos de forma síncrona? Pero a ver los demás, ¿cómo hacen los repasos? ¿Hacen Pues mi notas? profe, ¿Hacen? por ejemplo, sube sus PDFs con los apuntes y los va explicando en clase y también hacemos ejercicios. Ah, bueno, ya me quedo más tranquilo, porque hay un lugar entonces al cual pueden ir ustedes a leer, además de los libros. Bueno, No, en mi caso no. Bueno, en mi caso mi profesora hace todo el desarrollo y es ir tomando notas y uf. o alguna captura si se puede. Pero no, si es ir tomando notas, no tenemos PDF ni nada. Oh, Mi compañero también. pues a mí me gustaba trabajar así hasta que llegó la contingencia y entonces lo que hago es mandar presentaciones. Pero por tiempo, muchachos, yo no puedo, o sea, si yo quisiera que ustedes copiaran todo lo que veo en clase, todo, me llevaría más del doble del que tengo disponible de tiempo. Entonces lo que hago mejor es mandarles la presentación y sobre la presentación pues ir tomando notas. Ya tienen una parte, digamos, desarrollada. Pues ni modo, chicos, échenle muchas ganas. Se tiene una deducción matemática.
Pues no sé por qué te explico en función de cambios de fotones, porque no es necesario. Pero bueno. Matemáticamente una equipotencial es el lugar en donde la diferencia de potencial es igual a cero. Y matemáticamente tú tendrías que resolver la ecuación de Laplace para encontrar la forma geométrica de esas superficies equipotenciales. Es lo que se debe hacer formalmente. Bueno, vamos a continuar con la última actividad. Alguien que la lea directamente de la presentación, muchachos. Del formato de práctica, perdón. Yo la leo. Dice, capacitores polarizados y sus valores nominales. Observe el video, comente con su profesor lo que sucede y las causas. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ir a ver un video. Yo lo voy a desplegar aquí. Ya saben que si no se alcanza a ver, quizás sea mejor que ustedes lo reproduzcan en sus computadoras. Bueno, entonces voy a quitar esto. Me silencio un momento y platicamos después. A ver, díganme qué le pasó al pobre capacitor. ¿Explotó? Muy bien, ¿y por qué ocurre eso? ¿Su valor ¿Recordaban? nominal? Muy bien, ¿recordaban al inicio de la sesión que los capacitores tienen un valor nominal para una diferencia de potencial? Muy bien, si yo sobrepaso el valor de esa diferencia de potencial, si yo, por ejemplo, tengo un capacitor que trabaja nominalmente máximo a 25 volts y le aplico una diferencia de potencial de 100 volts, pues lo que va a ocurrir es que ese capacitor cercano a los 25 volts va a dejar de funcionar de forma correcta. Luego de ese valor, poco a poco el capacitor se va degradando de forma interna. Y si elevo mucho la diferencia de potencial, por ejemplo, hasta 100 volts, lo que puedo provocar es que el capacitor se destruya por completo. Y no crean que lo hacen de forma discreta los capacitores. Algunos sí. Sin embargo, la mayoría lo que hacen es explotar, como lo que se ve en la imagen. Y no solo eso, muchachos. ¿Ustedes saben que los capacitores electrolíticos tienen polaridad? Los capacitores electrolíticos, para yo aplicarles una diferencia de potencial, debo colocar el polo positivo y negativo de la fuente en cierto lugar. Porque si lo hago al contrario, el capacitor también se va a destruir. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta el valor de la diferencia de potencial que soporta el capacitor, sino también la forma en cómo se le aplica una diferencia de potencial, en cómo se conecta a una conexión o bien a una fuente. Esto, muchachos, es lo que ustedes tienen que discutir en esta actividad número 4. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Desean que en estos minutos restantes analicemos otra cosa de la práctica? ¿Desean que les dé tiempo para concluir esta actividad 4? ¿Tienen alguna pregunta? Ya lo hice. Ah, para el 7. ¿Quieren el 7? No me gustaría, Víctor. Prefiero ver qué es lo que hacen ustedes en casa.
No sé si hay tiempo suficiente, de hecho, para hacerlo. Ujú. A ver, déjame terminar con la actividad del día de hoy, que sería esta actividad 4, pero sobre todo quiero que 2 personas me apoyen con el previo. Perdón, con la encuesta. Entonces voy a leer la lista. Muy bien. Y entonces en orden de lista, los alumnos Méndez Cruz Alejandro y Mercado Navarro Andrea, ¿están por aquí? Sí. Muy bien, entonces ustedes, chicos. Sí, profe. Gracias. Ustedes me van a apoyar con el enlace que aparece ahora en el chat. Por favor, muchachos. Ok. Me decías, Víctor, del previo, pero déjame ver si... Dime, Guillermo. Una duda con el tema de ejercicio. Allí dice que necesitamos conocer el valor de la diferencia potencial en el momento en el que ocurrió la explosión. Ahí cómo encuentro el valor de potencial, bueno, de diferencia potencial. Deberían obtener información suficiente en el video. Ahora, si no aparece esta información suficiente, un voltímetro, van a dejar eso libre. Ah, ok. Vale. Sí. Es mucho material, Víctor. No creo tener tiempo suficiente ahorita para verlo todo ello. Profe, tengo una duda con respecto a la práctica. Cuando la realicemos, pues cada uno de nosotros, bueno, mi equipo, hace una actividad. Entonces, no tienen que ser los mismos valores de los capacitores, bueno, de la capacitancia, porque pues, cada quien usó los suyos, ¿no? O sobre uno nos basamos todos. Yo no creo que sea la más conveniente, Leslie, porque eso implicaría que uno de los integrantes del equipo trabajen de más, porque lo va a hacer todo, sobre todo para el reporte. Entonces, ustedes distribuyen las actividades de acuerdo a lo que consideren adecuado. O sea, si de pronto los capacitores llegan a cambiar de valor, no pasa nada. Gracias, profe. De nada. ¿Cómo definirías resistividad? Bueno, la resistividad es una propiedad de los materiales que indica su capacidad para permitir u oponerse al paso de carga eléctrica en su interior, al paso de corriente eléctrica en su interior. A nivel estructura atómica, se debe a varias cosas. Primero, la forma en cómo están orientados los átomos, si el material es un material amorfo o tiene una estructura cristalina bien definida. Y no solo eso, sino a qué tan anclados están los electrones a la estructura atómica del material. Materiales que son dieléctricos tienen los
electrones ocupados en el enlace químico, de tal forma que no pueden desplazarse para formar una corriente eléctrica. En el caso de un material conductor, por ejemplo un metal, los electrones están distribuidos en un área grande y son capaces de moverse. De hecho, la teoría de enlace se conoce como teoría del mar de electrones. Entonces, en un caso tienes electrones que son móviles, los cuales poseen una baja resistividad, y por otro lado tienes materiales en donde los electrones son fijos en una posición del espacio y estos tienen una alta resistividad. No, Víctor, ya no me da tiempo para ver lo de efecto Joule. Pero, a ver, no, es que no, es muy complicado, Víctor, hacerlo aquí, porque yo no soy tu profesor de teoría. Pero mira, una forma de entenderlo es lo siguiente. Tú cuando haces circular una corriente eléctrica en un material, lo que haces al final es desplazar carga eléctrica dentro de la estructura atómica. Entonces, imagínate que estamos sentados ahora mismo en el salón de clase y tú quieres desplazar un electrón en medio de las bancas. Si el camino es libre, el electrón se va a desplazar con facilidad. Pero si de pronto, por ejemplo, hay una mochila que representaría una posición atómica, ese electrón se debe deflectar, debe moverse. ¿Estás de acuerdo, Víctor? Cada vez que se deflecta, el electrón transfiere cierta cantidad de energía cinética a la estructura del material. Esa cantidad de energía cinética permite elevar la temperatura de tu estructura en el material. Entonces lo que vas a observar, Víctor, es que al hacer circular una corriente eléctrica en un material, su temperatura va a comenzar a crecer, debido a todas las dispersiones que ocurren a nivel atómico en el material. Es lo que pasa con los focos, ¿no? ¿Mandé, Gustavo? Es lo que pasa con los focos, ¿no? Correcto. Entonces el efecto Joule es ese, es la elevación de temperatura en un material debido a la circulación de corriente eléctrica en su interior. Y en los focos ustedes lo observan perfectamente. Eso sería, Víctor, pero mira, para hablar a detalle requeriríamos más tiempo, cosa que no tenemos. Y tampoco es el sentido de la clase. Lo siento mucho. Me gustaría quedarme aquí platicando contigo media hora más, pero no podemos hacerlo. Chicos, entonces yo los dejo. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el día miércoles por aquí. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Igualmente, profe. Muchas gracias, Gracias. profesor. Buen día.